Hola, muy buenos días. Soy Leo Alassini, soy el creador de Constémica y estamos en Estudio 3 junto a Yanela Fernández en los controles, a Guillermo Ferrari en producción, que bueno, me está apoyando en esto que soy nuevo, que es la locución, voy a estar frente a tantos micrófonos, así que bueno, agradeciendo ahí su presencia. Y estoy presentando un nuevo programa que se llama Bienestar Alternativo, para hablar de diferentes terapias alternativas o métodos alternativos, con la intención de ser una guía hacia el camino del equilibrio llamado salud o el bienestar, como decimos también. Lo que se pretende en este programa es eso, acompañar a las personas que, bueno, ya están en tratamientos médicos. De ninguna manera nosotros pretendemos o tenemos la intención de evitar que la persona tenga su consulta médica o su tratamiento médico, pero sí acompañarlos en esta búsqueda hacia, bueno, conseguir una alternativa o una medicina complementaria que lo ayude a caminar en este camino hacia el equilibrio, como decíamos. Así que le pusimos que es un espacio para encontrar un método terapéutico para cada necesidad. Es un método alternativo que también llamamos terapias complementarias, ¿verdad? En el primer programa mi intención era hablar sobre la holística y la medicina tradicional china. Lo que sucede es que la medicina tradicional china es algo muy amplio y también la semana pasada prometimos hacer una constelación familiar online, así que en la segunda mitad de este programa vamos a tener una constelación virtual, se llama, que se realiza por intermedio de una plataforma, en donde va a venir una chica emprendedora que va a querer como desatar los nudos de sus emprendimientos para tener un panorama un poquito más claro. O sea que vamos a tener media hora de charla, ahí voy a intentar explicar un poquito estos conceptos y después de la segunda parte sería la constelación. Bueno, hablar de la medicina tradicional china es difícil saber por dónde empezar. En este programa pretendemos dar claridad sobre todos los métodos de la medicina holística. ¿Pero qué es holístico? El término holismo viene de, según mi investigación, parte de la medicina tradicional china y es como, vamos a decir, una traducción de la palabra, pero que involucra a todos los aspectos de un ser, absolutamente todos. La medicina holística o la salud holística intenta ver al ser como una unidad, no separado, ¿verdad? No por un lado psicología, por otro lado su cuerpo físico, por otro lado su espiritualidad o su religión, sino intenta verlo como un todo. Así que el compromiso del terapeuta que es holístico es cuando se enfrenta o se sienta frente de un paciente, es encontrar el origen de sus problemas en el todo, ya sea en todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, sistema óseo, los diferentes sistemas que nosotros llamamos de funciones, función digestiva, función urinaria, etcétera, etcétera. También en lo que tiene que ver con su mundo interno, su familia, sus emociones, el lugar donde vive, el medio ambiente, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en un medio ambiente, nos comunicamos con nuestro mundo externo a través del lugar donde vivimos. Por ejemplo, aquí estamos en Punta del Este, han habido muchos días de viento que nos incomoda un poquito. Hoy por suerte tenemos un calor intenso, acá hay mucha gente, está muy lindo, ¿verdad? Hay gente que se escucha hablar en distintos idiomas, eso da la idea de un lugar cosmopolita y a mí me gusta mucho eso, me siento muy bien acá. Entonces, claro, nosotros tenemos un ambiente húmedo, vivimos lo que estamos en Punta del Este, vivimos en un ambiente húmedo, un ambiente que varía la temperatura, que a veces hay viento, que el viento también puede influir tanto en nuestros estados de ánimo como en nuestra salud. La medicina tradicional china habla le llaman viento perverso a un tipo de viento que es de verano, en donde lo que sucede es que nosotros salimos desabrigados porque hace calor, se abren los poros, comenzamos a transpirar y este viento que le llaman viento perverso aparece desde el sur como un frío y nos puede ocasionar mínimo una contractura o tremenda contractura muscular, por lo que se podría llamar diferencias de temperaturas o shock térmico, pero más que nada tiene que ver con una protección del cuerpo, que el cuerpo se cierra para no dejar entrar este viento frío a nuestro cuerpo, ocasionando otro tipo de problemas. Así lo ve la medicina tradicional china.
Y bueno, volviendo al concepto de holismo u holística, decirles también que hay diferentes tipos de terapias holísticas, pero para mí, y pretendo no equivocarme, vienen todos de la base de la medicina tradicional china. Cuando miramos diferentes métodos de terapias alternativas, vemos cómo relacionan, por ejemplo, es muy común ahora relacionar la ira, el enojo al hígado. Entonces te dicen, bueno, si estás mal del hígado puedes sentirte irritable, o si te enojas mucho puedes afectar la función hepática. Esto está bien, pero esto está sacado de los elementos de la medicina tradicional china, donde existen 5 elementos fundamentales, que son el elemento agua, que rige lo genitourinario, que tiene que ver, bueno, con el miedo como emoción. Después tenemos la madera, que la madera es la función hepática y tiene que ver con el enojo, como ya decía recién. Después tenemos el fuego, que tiene que ver con lo cardíaco y con la euforia o la alegría desmedida, como patología, ¿verdad? O como, no como patología, sino como desarreglo sería. Después del fuego vendría la tierra, que tenemos el vaso páncreas y el estómago, y como emoción o pensamiento tenemos tenemos el pensamiento o la rumiación o el pensamiento obsesivo cuando es demasiado, cuando está excedido. Después de la tierra, bueno, ahí tenemos el metal, que rige lo respiratorio, el pulmón y la tristeza. Recuerden los sollozos, que son parte del pulmón, pero también son parte de, o sea, una manifestación de nuestra tristeza. Bueno, ahí más o menos describí los 5 elementos de la medicina china y cómo en esta intención de lograr la holística vamos viendo cómo el mismo ser, la misma persona, que siempre va a tener funciones orgánicas, pensamientos, va a tener conflictos, va a estar viviendo en un medio ambiente donde va a ser afectado por fenómenos climáticos. Los fenómenos climáticos entran y se clasifican dentro de estos 5 elementos. Y bueno, a mí me gusta poner ejemplos bien exagerados. Nosotros acá estamos en un medio húmedo y ventoso con alteraciones de la temperatura, pero si viviéramos en el desierto de Atacama nos vamos a encontrar que hay lugares que nunca ha llovido. Entonces ahí el problema es la sequedad extrema. Un uruguayo en el desierto de Atacama sentiría que se está secando realmente. Se le secan hasta los ojos y nos empezamos a arrugar como una pasa porque nuestro medio ambiente es húmedo. Y si bien nos quejamos de los problemas de dolores, etcétera, que trae la humedad, estamos acostumbrados y adaptados a este medio ambiente. Así que ese medio ambiente es parte de nosotros. Si lo vemos desde el punto de vista holístico, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos parte del medio ambiente y influimos en el medio ambiente y él nos influye. Y nos adaptamos a cualquier tipo de medio ambiente, como puede ser el hielo, el frío, el calor, la sequedad, la humedad, el viento, y forma parte de nosotros. También forma parte de nosotros las relaciones sociales, como por ejemplo la familia. En la anamnesis que se hace en medicina tradicional china, que es un montón de preguntas que se realizan para lograr encontrar la causa de determinado problema, entra lo que es la familia y cómo la familia puede tener patrones de repetición de enfermedades y cómo nos influyen a nosotros. Esto lo ve un poquito más la constelación familiar, es como un estudio detallado de las cosas que suceden en el ámbito intrafamiliar. Y también de los sistemas, de los otros sistemas sociales, ¿no? Como puede ser nuestro trabajo, el lugar donde pasamos mucho tiempo en relación. Así que también que la holística y la medicina tradicional china contemplaban el ambiente familiar como foco de armonía o desarmonía. También comprender que cuando hablamos de holismo, tenemos que ver, vamos a ver una imagen que Yanela nos va a poner, que es, corresponde al taoísmo, la religión taoísta, que es el origen de la medicina tradicional china, y lo llamamos el Tao, aunque popularmente en realidad se conoce como el yin y el yang, pero el yin y el yang son las partes de este Tao. El Tao es la unidad integrada, ¿verdad? Este circulito que pretende darnos una idea de movimiento. Esto no está quieto, en realidad está
quieto ahora porque es una figura, es una imagen, pero pretende darnos esa idea de ciclos que se mueven, por ejemplo, el día y la noche. En el yin y el yang vemos, o en el Tao, mejor dicho, vemos dos opuestos complementarios que forman una unidad. Si no está uno, no puede existir, ¿verdad? Uno sin el otro no existe. Uno contiene la semilla del otro, por lo tanto, si se ve mucho en el hombre y la mujer, que es una polaridad donde el hombre, no existe un hombre 100% masculino, tampoco existe una mujer 100% femenina. Entonces eso, uno tiene la semilla del otro y es un ciclo, o sea, son ciclos, se mueve, esto tiene un movimiento y forma el Tao. Y de ahí podemos clasificar un montón de cosas que observamos tanto en nuestro medio ambiente como en nuestro cuerpo, como salud. Entonces podemos decir que a nivel, lo aplicamos a la psicología, por ejemplo, y tenemos que el yang es activo y emprendedor, el yin es pasivo y tímido, el yang es dinámico, el yin es quieto, el yang es alegre y el yin triste, el yang es extrovertido y verborrágico y el yin es introvertido y silencioso, el yang es exaltado y el yin es melancólico y depresivo, con una tendencia depresiva, mejor dicho, pobrecito, no le vamos a poner una etiqueta. Y el yang es un deseo incontrolado y el yin es discreto y prudente. Eso es un poquito para clasificar. Estamos hablando en este momento sobre características psicológicas. Pero esta es la base del pensamiento taoísta y también cómo ellos esto lo incorporan a la medicina tradicional china. La medicina tradicional china se basa en que para que haya un desarreglo o una desarmonía tiene que haber un exceso o una deficiencia. Si no existe exceso o deficiencia, no hay problema, está todo en equilibrio, o sea que se da la homeostasis y el estado se nota como un estado de salud y de armonía, tanto a nivel del físico como espiritual o mental, en todas las partes de este ser. Hoy me gustaría hablar un poquito sobre el dolor. El dolor es el motivo de consulta más recurrente en los tratamientos holísticos y los tratamientos en general. Pero ¿qué pasa? Si bien, por ejemplo, la acupuntura es un medio para las personas que sufren dolor, tengo que decirles que la medicina tradicional china no mira el dolor como algo que haya que erradicar. A veces lo ve como una herramienta de ingreso al mundo interno del paciente. ¿Ok? Y cualquier terapeuta holístico debería verlo así, porque hay diferentes tipos de dolores y no siempre hay que quitarlo. La queja principal de las personas que vivimos en Occidente, me refiero a las personas que tenemos ascendencia española, europea, que se dicen que son occidentales porque están al occidente de lo que sería esta división Oriente-Occidente, más del lado de Europa, que es diferente que si fuéramos aborígenes de América. Pero bueno, nosotros podríamos decir que somos un poquito occidentales y nuestro pensamiento es así. Entonces cuando una persona como nosotros tiene un dolor, quiere que nos quiten el dolor. Quítame esto, sácame el dolor, como si el dolor estuviera en otra parte que no fuera nosotros mismos o en nuestro mundo interno. Como que si pudiera haber algo externo que nos pudiera aliviar, cuando el alivio en realidad está en nosotros. Los terapeutas simplemente intentamos acompañar a la persona a encontrar ese camino para su alivio. Y nosotros, como compromiso, debemos al menos intentar buscar la causa de este dolor. Lo más importante es que logremos encontrar esta causa. Y ahí la sanación puede ser verdadera y no un simple alivio de algo que va a continuar en ciclos. O sea, cuando yo encuentro un alivio rápido, también es rápido, pero se va a ir pronto y va a volver el dolor. Como los métodos anestésicos, que sabemos que las personas que han pasado por anestesia saben muy bien que se va el dolor mediante el efecto de la anestesia, pero después el dolor viene masificado. Y esto no es la solución. La solución, aunque nos cueste entenderlo o no quieramos abordarlo en definitiva, requiere un compromiso de la persona y un proceso acompañado de un terapeuta en encontrar la causa, que puede estar en el dolor somático, que el dolor somático, soma es cuerpo, o sea, es un dolor físico puramente que viene de un golpe, de un trauma o de algo que me haya pasado en el momento, y que sí, este es el dolor que es puramente físico. Pero después existen otros tipos de dolores que son llamados dolores viscerales.
Y este tipo de dolor, el dolor visceral, hay que atenderlo porque, bueno, voy a exagerar otro poquito, pero hay un dolor que viene, es muy conocido, que viene por la parte interna, la cara interna del brazo y llega al corazón y que podría ser una alarma de un problema cardíaco, y en ese tipo de problemas hay que acudir a un médico lo más rápido que se pueda, corriendo o bueno, o lo más rápido posible, porque es que un órgano interno o una víscera nos está dando una alarma muy importante. De esta misma manera, todos los órganos y vísceras tienen conexiones con la parte musculoesquelética y tiene diferentes tipos de alarmas, lo que nos da a nosotros un panorama o una idea de dónde puede provenir el dolor. Lo claro es que nuestro compromiso como terapeutas es, si identificamos este tipo de dolor que llamamos dolores viscerales, pedirle al paciente o al cliente o al consultante que acuda a un médico para descartar cualquier tipo de problema. Por ahí no estamos equivocando, esto es un tipo de búsqueda de señales muy primario que debe ser corroborado por un profesional, ¿verdad? Después tenemos el dolor transgeneracional. Ahí me voy a apoyar en un librito muy lindo que leí hace poco, que bueno, ahí les recomiendo que lo vean, habla mucho sobre esto y habla sobre los dolores que son patrones de repetición en las familias. Y les voy a poner un ejemplo, es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Si yo como hombre que pertenece a un clan familiar, de un clan de hombres, que lo que tenemos en común como patrón es que no sentimos, o sea, somos esquivos al dolor emocional, no queremos involucrarnos en temas emocionales, no queremos sentir pena, no queremos que nos duela lo que duele, vamos a tener como una recurrencia a tener dolores físicos. ¿Por qué? Porque como decía Carl Jung, el dolor del alma, cuando no es asumido, se transforma en un dolor físico y en un síntoma. Esto hace años de lo que se viene hablando. Y a veces como hombre nos cuesta hacernos cargo del dolor, del sufrimiento o de los duelos. Fíjense que la palabra duelo es muy parecida a la palabra dolor. Entonces nos encontramos que a veces los duelos en la familia, como dice el librito, este dolor no es mío, o mejor dicho, podría decirse, este dolor es nuestro, es de un grupo familiar en el cual no quiere hacerse cargo de los duelos, por ejemplo, o del dolor emocional. Entonces empiezan como pertenencia, como forma de pertenencia, a tener dolores por todo el cuerpo, producto de no haber digerido o no haber asimilado un duelo, por ejemplo, ¿no? O un dolor en la familia, una pérdida o algún hecho traumático para la familia. Así que lo que nos pone esta situación es a tratar de buscar en el mundo de la familia, el que tiene las herramientas, ¿verdad?, para hacerlo, es cómo identificar este tipo de dolores que están relacionados con problemas o transgeneracionales o problemas de la familia, del núcleo familiar. Y en el libro hay muchas soluciones. En realidad les puedo adelantar un poquito. Este libro habla de una persona que se embarca en una búsqueda de su mundo interno y de su espiritualidad y sale por el mundo caminando. Pasa por varios lugares sagrados de Oriente, ni la India, y siempre se encuentra algún maestro que le dice: para volverte sabio y lograr la iluminación tenés que ir con tu papá y tu mamá. Entonces cuando escucha eso, cuando siente eso de un maestro, lo abandona y dice: no, eso no puede ser así, no puede ser tan simple. Entonces va a otro maestro, sí, el pro, el más importante, y le dice lo mismo: para encontrar la iluminación deberéis ir con tu papá y tu mamá. Hasta que en definitiva, de tanto buscar y bajando un poquito el orgullo, lo que se encuentra es que tiene que ir con su papá y su mamá y en su familia revelar los secretos de lo no sentido. Y ahí comienza a develar el misterio de este dolor, ¿verdad? Bueno, así que un poco con el pensamiento taoísta, quiero hablarles para terminar esta parte de la charla, ¿verdad?, porque esto no termina acá, de cómo comenzar a pensar como oriental, cómo entender un poquito cómo piensan los orientales. Cuando estudiamos medicina tradicional china nos cuesta solamente entender este pensamiento, las bases del pensamiento oriental, un año, más o menos, porque nos conflictúa. Nosotros somos de la primera capa de pensamiento, causa y efecto.
Entonces, para eso, para que, digamos, iniciarlos en este tipo de pensamientos, le voy a hablar de los 5 por qué. Los 5 por qué es una forma que usan los orientales para profundizar en las otras capas de los problemas. Entonces, ellos lo explican así. Por ejemplo, alguien me dice, mi mujer me dejó. ¿Y por qué? Porque no me quería más. Entonces, para un uruguayo o una persona como nosotros, está bien, él tiene lógica, causa y efecto, no me quería más, me dejó. Pero los chinos te van a preguntar otra vez, ¿y por qué? Entonces sería, mi mujer me dejó, ¿y por qué? Porque no me quería más. ¿Y por qué? Porque yo me mostraba frío y distante. ¿Y por qué? Porque no lograba conectar. ¿Y por qué? Yo creo que porque no la quería más. Entonces lo que parecía una cosa en principio, cuando logramos profundizar, se convierte en otra y encontramos una causa aparente. Esto también se utiliza en la Toyota, en Japón, y lo tienen escrito en cuadros para que las personas puedan profundizar en los problemas. Entonces lo cuentan un poquito así: viene un auto que no enciende. Entonces le preguntan, ¿por qué no enciende? Porque tiene una luz en el tablero que es una batería. ¿Y por qué? Y porque la batería se agotó. ¿Y por qué? Porque no anda el alternador. ¿Y por qué? Y seguramente sea por falta de mantenimiento. Entonces el pensamiento primario sería, se rompió la batería, cambiamos la batería. Y el auto va a tener el mismo problema que al principio. Pero si profundizamos, según este pensamiento que utiliza la Toyota, tenemos que contestar por lo menos 5 porqués antes de hacer algún tipo de estimación o algún tipo de acción. Bien, hablamos de pensamiento taoísta, hablamos de somática, bueno, somática todavía no, hablamos de holística. Somática es un tema que vamos a abordar, ¿verdad? Que es muy interesante. Y un poco de nuestra misión, que es acortar las distancias en la búsqueda del equilibrio de las personas. Acortar la distancia me refiero a que en lo que es la búsqueda de un método terapéutico logren directamente encontrar el que les va a ayudar y no andar picoteando, como se dice así, entre varias cosas que al final trae frustración y terminamos por desistir porque vamos a uno y este no era, no sé, por ejemplo, sin criticar ningún método ni hablar mal de nadie. Ayer mismo una persona me dice, tengo una lumbociática y fui a hacerme Reiki, pero no me hizo nada. Bueno, lo que sucede es que el Reiki en el estado que está la persona con dolor agudo va a llevar mucho tiempo para que la persona logre armonizarse, a lograr armonizar sus campos energéticos, para luego bajar el estrés, para luego no sé qué, y no va a encontrar una solución a corto plazo. Para eso debería buscar otro método terapéutico que pueda paliar con la crisis momentánea o con el dolor agudo que hay en este momento actualmente. Y bueno, esa es nuestra misión, un poco tratar de, ojalá lograr acortar esta distancia entre la persona que padece algún tipo de malestar y una terapia acorde a su problema. Me olvidé de presentarme, pero bueno, queda para la próxima. Bueno, estas son las cosas de la radio, ¿verdad? Era lo principal y no lo hice, pero no es tan importante igual. La próxima me presento, les cuento un poquito de por qué estoy acá, por qué soy terapeuta y las cosas que he pasado en la vida para llegar. Estamos en Bienestar Alternativo, un espacio para encontrar un método terapéutico, como decíamos. Y vamos a ir a una tanda seguramente, ¿verdad? En la próxima, no se vayan porque lo que viene ahora es una constelación no familiar, viene de la familia de las constelaciones familiares, pero esto va a ser una constelación organizacional donde una joven emprendedora va a querer encontrar la solución a el camino del emprendimiento. No hay que olvidar que el 80% de los emprendedores acá en Uruguay fracasan los primeros 2 años. Y para eso nosotros estamos un poquito para guiar en este proceso de 2 años que es bastante difícil y lleno de problemas. Así que nos vemos después de la tanda. Espero que estén ahí. Estudio 13 Radio, emisora educativa sin fines de lucro.